Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Senscriptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Bitcoin y algunas ideas sobre la situación del mercado. Si les gusta el contenido no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Les recuerdo que también tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse para compartir sus ideas y opiniones. Además, en el grupo he compartido varios indicadores de TradingView de forma completamente gratuita, lo único que deben hacer es unirse y usar el comando indicadores. Estos incluyen los promedios exponenciales y simples en los periodos diarios y semanales, las bandas de soporte del bull market, los modelos de regresión como logarítmicos con las bandas límite y el modelo arcoíris. Además, planeo continuar añadiendo nuevos indicadores con el tiempo y lo más probable es que si ves algún indicador en este canal lo encuentres en esa lista. Pero volviendo al tema, iniciemos. En este video quiero enfocarme en algunas ideas y pensamientos que he tenido durante las últimas semanas respecto al criptomercado. Y es que durante las últimas semanas nos hemos estado moviendo en algún tipo de rango horizontal o ascendente dependiendo de cómo lo quieras definir. Sin embargo, ha demostrado bastante volatilidad y mucho riesgo. Con ello me gustaría mencionar algunas cosas que he estado pensando sobre el mercado en estas últimas semanas. Y la primera es la posibilidad de una liquidación en cascada. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que luego del pico del mercado en el año 2018, lo que tuvimos con el precio fue una caída constante durante los siguientes aproximados 300 días. Y cuando las personas ya se encontraban cómodas con el comportamiento de precio de Bitcoin en aproximadamente $6,000 y creían que esta iba a ser la base fundamental de precio para continuar con el siguiente bull market, es en ese preciso instante donde se experimentó las liquidaciones por cascada y las grandes ventas en el criptomercado. Y lo podemos ver representado a través de un gran incremento en volumen respecto al volumen que se experimentó durante los últimos meses. Como podremos observar, en el pico del mercado tenemos un buen volumen hasta alcanzar el pico, para luego durante toda la caída progresiva experimentar cada vez un volumen más bajo y decreciente. Y solo luego de haber experimentado el momento de capitulación máxima, donde desde el punto de equilibrio de precio en $6,000 hubo una caída de 50% adicional, es que se reinició el mercado para la siguiente etapa alcista. De hecho, durante el siguiente movimiento alcista en el año 2019 podemos ver una historia bastante similar, donde tenemos junto con el incremento del precio un incremento en el volumen, pero luego de alcanzar este pico local podemos observar cómo el volumen en el criptomercado se redujo notablemente hasta eventualmente alcanzar un nuevo evento de capitulación, una caída de aproximadamente 61% y un gran volumen de liquidación para luego de este momento experimentar nuestra siguiente gran etapa alcista. Y luego de esta gran etapa alcista podemos observar cómo también tenemos un incremento en el volumen y luego una reducción de este hasta alcanzar nuestro siguiente gran evento de capitulación, el cual ocurrió en aproximadamente mayo del año 2021. Y no es hasta experimentar este tipo de eventos de liquidación y de grandes ventas que nuevamente puso el mercado en aproximadamente una caída de 50% desde el punto más alto que recién experimentamos nuestro siguiente movimiento alcista, lo cual me lleva a este preciso momento, y es que luego de haber tenido este gran movimiento alcista que de hecho no presentó mayor volumen, hemos tenido un volumen bastante constante durante los últimos meses, lo cual me lleva a la pregunta y a la duda de si es que realmente necesitamos algún otro tipo de evento de capitulación de tal vez 30, 40, 50% y un gran volumen de entrada durante las siguientes semanas para así tal vez poder por fin reiniciar la situación e iniciar un nuevo movimiento alcista. Y creo que de la historia podemos aprender que de hecho este tipo de eventos de capitulación son necesarias para poder empujar el precio de Bitcoin incluso más alto. Pues si no tenemos estos eventos con gran volumen, la posibilidad de que Bitcoin empiece un siguiente gran movimiento alcista desde esta posición, según la historia, parece ser bastante baja. Y por supuesto acá lo que estamos haciendo es especular, ¿no? Al fin y al cabo les estoy comentando algunas ideas que he tenido durante las últimas semanas. Pero ¿cómo se podrían ver estos eventos de capitulación? Y es que para eso podemos poner algunos promedios que nos ayuden a entender hasta dónde podría caer el precio. Y si en pantalla ponemos los promedios de 100 y 200 semanas, el de 100 semanas la línea verde y el de 200 semanas la línea morada, podremos ver cómo es que se ha comportado el precio respecto a estos y tratar de entender un poco más allá. Por ejemplo, luego de que el precio se estabilizó en aproximadamente $6,000 luego del pico del año 2017, podremos ver que apenas el precio de Bitcoin rompió el promedio de 100 semanas, inició un evento de capitulación muy rápido que duró aproximadamente un mes hasta alcanzar el promedio simple de 200 semanas. Y nuevamente, cuando rompimos el soporte que nos ofrecía el promedio de 100 semanas, nos acercamos rápidamente al promedio de 200 semanas en marzo del año 2020. Por lo cual tal vez sería posible que
Mientras la situación económica no mejore y tal vez se presenten peores noticias durante las próximas semanas, encontremos soporte o no sobre el promedio de 100 semanas y en caso lo rompamos, no me sorprendería, así como hemos visto en casos en el pasado, que rápidamente nos acerquemos al promedio de 200 semanas. Y el valor de este promedio en estos momentos se encuentra en aproximadamente $21,000. Ahora, por supuesto, para que suceda esto, lo primero que tiene que pasar es que el promedio de 100 semanas no mantenga soporte. Lo único que quiero compartir es la idea de que si inicia un evento de capitulación, no digo que lo vaya a iniciar, pero si inicia, no me sorprendería verlos con las siguientes características. Siendo la primera, rompemos el soporte del promedio de 100 semanas, nos acercamos rápidamente al promedio de 200 semanas y experimentamos un gran volumen de transacción en el criptomercado, lo cual nos puede dar señales claras de que el evento para reiniciar el criptomercado y continuar con una siguiente etapa alcista ya inició su primera fase. Y es que las situaciones donde ha sucedido este tipo de eventos tienden a ser grandes oportunidades en el criptomercado. Por lo tanto, como parte de mi estrategia, si yo veo que se empieza a presentar una situación con estas características, estaré más que listo para tomar acción y aprovecharlas. Y ese es el objetivo de presentarles este escenario, estar listos para cuando el momento llegue y sepamos qué hacer. Ahora podemos observar incluso más similitudes respecto a otros promedios, como lo puede ser el promedio de 50 semanas en la línea azul, y hemos visto cómo hace unas cuantas semanas fuimos rechazados por este. Y la historia respecto a este promedio y a los picos del mercado y etapas que le siguen es la siguiente. Por ejemplo, luego del pico del año 2017, luego que caímos bajo el promedio simple de 50 semanas, fuimos rechazados por este y recién en el segundo intento logramos superarlo y continuar la siguiente etapa alcista. Luego del pico del año 2013 podemos ver cómo inicia una gran etapa de capitulación y no es hasta luego de ser rechazados una vez y recién en el segundo intento que logramos superar este promedio y continuar al siguiente ciclo alcista. Y luego del primer pico del año 2011 hay una historia completamente similar y es que fuimos rechazados por el promedio simple de 50 semanas y recién en el segundo intento es que continuamos al alza. Y esto lo menciono para ponernos en otro escenario y es el escenario donde eventualmente tal vez, si es que hay capitulación o no, si es que el precio de Bitcoin se comporta en tendencia bajista o no, o tal vez si volvemos a tocar los precios que experimentamos a mediados del año 2021, es posible que la siguiente vez que busquemos al promedio simple de 50 semanas sea la oportunidad donde rompemos este promedio y eventualmente continuemos al alza. Por supuesto, cuánto tiempo nos va a demorar en tocar nuevamente este promedio, no lo sé, y según la historia podremos ver que puede ser un tiempo bastante prolongado, como lo fue luego del pico del año 2017 de 270 días, o puede ser tal vez un escenario más corto como ocurrió luego del pico del año 2013, y es que el primer y segundo toque de este promedio ocurrió prácticamente al final de la etapa bajista, y solo hubo un tiempo entre estos dos toques de aproximadamente 100 días. El segundo tema que quería tocar es sobre patrones y macroestructura del mercado, que es un tema que he visto bastante conversado en las redes sociales, y para esto requerimos ir a un periodo menor de tiempo, por ejemplo la escala de 3 días. Y he visto varias personas en el criptomercado que creen que nos encontramos en una etapa alcista, pues por ejemplo estamos poniendo, según esta línea de tendencia, bajos más altos. Y hasta que no rompamos, por ejemplo, $37,300 aproximadamente, continuaremos con una etapa relativamente alcista. Y esta es una situación sobre la cual también he conversado en videos pasados, y el problema de pensar de esa manera es que, por ejemplo, si hubieses estado en la situación luego del pico del año 2017, pensar como están pensando estas personas tuviese resultado muy inefectivo y una pésima decisión. Porque luego del pico del año 2017 podremos observar cómo tenemos una situación muy similar donde estamos poniendo bajos más altos luego del pico del mercado y la estructura parece ser alcista. Hasta incluso durante las primeras semanas encontramos rebote. Sin embargo, el rebote no se desarrolla al alza, sino eventualmente se rompe el soporte y continuamos a la baja, y hasta incluso tenemos un siguiente impulso alcista que usa esta línea como resistencia para luego continuar con un movimiento de precio bajista. Y ese es el principal problema de pensar de forma determinística y hacerle caso a este tipo de líneas de tendencia, especialmente cuando las condiciones globales se encuentran en la posición en la que están en estos momentos. Ahora, no digo que no vayamos a mantener soporte sobre esta línea, pues al fin y al cabo no lo sé. Lo que trato de comunicarte es que no hay que asumir que esto significa que nos encontramos en una tendencia alcista y por lo tanto deberíamos encontrar soporte.
¿Puede ser que lo encontremos durante unas cuantas semanas y luego lo rompamos? Sí. ¿Puede ser que lo encontremos durante unas cuantas semanas y continuemos al alza? Finalmente creo que dependen de cómo se comporten otros factores como lo puede ser la inflación, la Fed, el mercado de acciones tradicional, entre otras variables. Lo importante es tratar de mantener un punto de vista completamente objetivo que no te lleve a tomar una mala decisión financiera. Por ejemplo, también he visto personas en redes sociales que esta línea de hecho no la tenían dibujada de esta manera, sino hasta hace unas cuantas semanas la tenían dibujada de esta manera y parecía que sí, que estábamos manteniendo soporte con esta barra verde. Sin embargo, durante las siguientes semanas se rompió el soporte y continuamos a la baja. Y luego de eso he visto que algunas de esas mismas personas lo único que hicieron fue posicionarse en una situación más conservadora y bajar la barra y alinearla con las mechas de las velas. Y las personas que hacen este tipo de cosas, en mi opinión, creo que son personas que simplemente están tratando de ajustar el comportamiento y el movimiento del precio a las ideas que tienen predispuestas o a los escenarios que ellos creen más convenientes que sucedan. Es por eso importante mantenernos de una forma objetiva. Otro patrón bastante popular lo podemos observar en el rango de una semana. Y es que si por ejemplo conectamos con una línea de tendencia los valores que experimentamos en enero del año 2021, en junio del año 2021 y en enero y febrero del año 2022, podemos observar cómo Bitcoin se encuentra en una tendencia alcista y hasta incluso se encuentra en algún tipo de canal ascendente, ya que esta línea paralela también se ajusta a los altos más altos que ha tenido el precio. Y nuevamente el problema de pensar de que el precio se tiene que comportar dentro de este canal y no podemos romper a la baja puede ser un error fundamental para tus inversiones. Y en primer lugar, recuerda que mientras más oportunidades y más toques tengamos sobre la línea inferior o tal vez la línea superior, pero en estos momentos nos encontramos en la inferior, es más probable que el precio debilite ese nivel de soporte y eventualmente lo rompamos a la baja. Si esto hubiese sido un soporte tan fundamental y tan importante, creería que hubiésemos visto un movimiento más similar al que experimentamos en los meses de agosto del año 2021, al momento tan débil que experimentamos hace unas cuantas semanas para luego continuar nuevamente hacia el nivel inferior de soporte de esta línea de tendencia. Y si rompemos estos niveles de resistencia, realmente no me sorprendería ver que el precio de Bitcoin se acerque rápidamente y vuelva a buscar soporte sobre los valores más bajos que experimentamos durante los meses de julio del año 2021. Ahora, ¿qué necesitaría experimentar el criptomercado para tal vez romper estos niveles de resistencia? Porque la verdad es que Bitcoin necesita algún tipo de incentivo para moverse. Y creo que entre las razones principales de las narrativas que se están manejando en estos momentos son, por ejemplo, el miedo, la incertidumbre, la inflación, los incrementos de tasas, y de hecho estas son las razones principales por las cuales el precio ha continuado cayendo desde los valores de $69.000 hasta el precio en el que nos encontramos en estos momentos. Pero ¿será que todas estas razones eran razones suficientes para experimentar una caída de 42% y simplemente ya se agotaron y no vamos a continuar a la baja? Es definitivamente posible, pero creería que solo hace falta un susto final para romper esta resistencia y eventualmente ir hacia valores más bajos. Y nuevamente, este susto puede venir desde diferentes fuentes. Puede ser un peor reporte de inflación. Recordemos que la inflación durante los últimos meses ha estado subiendo de forma completamente descontrolada y en mi opinión, hasta que veamos tal vez una inversión en la tendencia, reducir la pendiente de subida para luego continuar a la baja, no vamos a experimentar un mejor mercado. La Fed que anuncia tal vez un incremento de tasas más severo, justo con las mismas razones que acabo de comentar, para reducir la pendiente de la inflación en estos momentos y acercarnos a este tipo de situaciones para luego continuar con una inflación decreciente. Tal vez un reporte malo de número de empleos o una caída sustancial en el mercado de acciones. Porque recordemos que el criptomercado se encuentra muy relacionado con el mercado tradicional y tal vez experimentar una caída de precio, así como la hemos venido teniendo. Podemos ver que el SPY ha tenido un pésimo desempeño durante las últimas 3 semanas, pero tal vez romper los bajos más bajos que hemos experimentado en el SP500 durante los meses de febrero y marzo podría ser la gota que rebalsa el vaso para que Bitcoin rompa la resistencia que está experimentando en este canal ascendente y finalmente capitulemos hacia valores más bajos. Por supuesto, también es posible el escenario opuesto, donde todas las malas noticias ya fueron agotadas y este simplemente es el fondo y continuamos al alza. Y para que se desarrolle ese escenario es muy importante los resultados de inflación que se van a presentar durante el mes de mayo, de hecho en tan solo unos cuantos días, durante esta semana que viene. Ver números de inflación que tal vez reducen la pendiente de incremento o hasta incluso nos lleva al momento donde la inflación
ya no incrementa más y tal vez este sea el punto de inflexión, creería que serían tan buenas noticias que podrían como mínimo darle un pequeño movimiento o impulso alcista tanto a Bitcoin como a los mercados tradicionales. ¿Cuál de estos dos escenarios va a suceder? No lo sé, pero creo que es importante considerar ambos escenarios a la hora de tomar tus decisiones. Y son por este tipo de razones que una persona no puede ir all-in en el mercado. Y el tercer punto que quería tocar en este video es sobre el miedo y las oportunidades de compra. Recordemos una frase tan importante: comprar cuando los demás demuestran miedo y vender cuando los demás demuestran codicia. Y es exactamente ese tipo de pensamiento el cual nos lleva, por ejemplo, a acumular durante este tipo de etapas o las etapas en las que nos encontramos en estos momentos y vender en el camino hacia las etapas más altas del mercado, no solo en los picos. Si observamos el índice de miedo y codicia, podremos ver que durante los últimos 3 meses hemos tenido un índice bastante bajo, estando prácticamente durante la mayoría del tiempo en valores cercanos a 20. Recordando que el valor más alto es 100. Históricamente podremos observar que encontrarnos durante las etapas de aproximadamente 20 en el indicador de miedo y codicia tienden a ser las mejores oportunidades en el criptomercado para acumular. Y de hecho no solo está ocurriendo esto en el criptomercado, si de hecho observamos cómo los participantes del mercado tradicional se sienten respecto al mercado durante los siguientes 6 meses, podremos observar que los resultados de la última semana demuestran que tan solo el 16.4% de participantes piensan que los siguientes 6 meses van a ser meses alcistas y el 60% de los participantes piensan que los siguientes 6 meses van a ser bajistas. En esta página uno puede entrar a ver el sentimiento histórico. Y es muy interesante cómo en los últimos 40 años hay tan pocas oportunidades donde los participantes del mercado tienen un porcentaje tan alto de sentimiento bajista. Y es muy interesante ver que justo uno de los puntos más bajos en la historia en sentimiento bajista es de 70%. De hecho, solo existe un otro caso entre 60 y 70%, pero el caso de 70% ocurrió justo en la primera semana de marzo del año 2019, justo el momento clave y el punto más bajo en el criptomercado luego de la corrección del año 2008. Y una vez alcanzamos unos puntos tan bajos en sentimiento bajista, el criptomercado continuó con toda la macro tendencia alcista que ha experimentado desde el año 2009 hasta el día de hoy. Me parecía interesante y quería compartir este dato con ustedes, pues pone en perspectiva el nivel de miedo que existe en estos momentos en el mercado, hasta el punto de estar en valores tan cercanos de sentimiento bajista como una capitulación que puso al mercado de acciones en un retorno negativo de aproximadamente 50%. El mercado tradicional, ni siquiera Bitcoin. Así que en mi opinión y como parte de mi estrategia, esos son los mejores momentos para continuar acumulando Bitcoin y acumulando criptomonedas y también acumulando acciones. Y no hay mejor método, en mi opinión, y menos estresante que simplemente continuar con DCA o Dollar Cost Average, que significa comprar un poquito todas las semanas o todos los días o en el rango de tiempo que tú prefieras para eventualmente tener un precio de compra promedio. Ahora, ¿puede haber más sufrimiento durante las próximas semanas? Por supuesto que puede haberlo. Y recuerda que si tratas de atrapar el cuchillo mientras se está cayendo, lo más probable es que te cortes la mano. Por eso nuevamente yo recomiendo un DCA y nunca es la oportunidad para ir all-in en el mercado. Aprovecha la gran oportunidad que se te está presentando, continúa acumulando durante los siguientes meses y de aquí a 3, 5, 7 años, yo sé, hay que pensar a largo plazo para este tipo de estrategias, pero luego de esta cantidad de tiempo, la situación va a ser completamente diferente. Si les gustó el contenido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal, su apoyo siempre es enormemente apreciado. Nuevamente les recuerdo que tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse para compartir sus ideas y opiniones. Muchas gracias y espero verlos en el siguiente video.